Soy Ángel Santiago López Silva, estudiante de la Universidad Francisco de Paula Santander, y en el día de hoy voy a explicar ecuaciones diferenciadas aplicadas a cables o cuerdas colgantes. Considérese un cable o una cuerda que actúa en dos puntos A y B, no necesariamente al mismo nivel, suponiendo que el cable es flexible debido a su carga, la cual puede ser debida a su peso o a fuerzas externas que actúan sobre él o a la combinación de estas. Toma la forma como se muestra en la figura, siendo C la posición más baja del cable, escogiendo los ejes Y y X como se muestra en la figura, cuyo eje Y pasa por el punto C. Considérese aquella parte del cable entre el punto más bajo y cualquier punto P de coordenadas X, Y. Esta parte estará en equilibrio debido a la tensión en P, la fuerza horizontal H en C y la carga vertical total denotada en el segmento CP, la cual asumimos que actúa en algún punto Q que no necesariamente está en el centro del segmento CP. Como la cuerda está en equilibrio, hacemos sumatoria de fuerzas en X igual a 0, asimismo sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Descomponemos ahora la tensión en el punto P. Tendremos una tensión en Y que será T seno del ángulo y una tensión en X, la cual será T coseno del ángulo por trigonometría. Al hacer sumatoria de fuerzas en X igual a 0, tenemos menos la fuerza horizontal más T coseno del ángulo. Al despejar tenemos que la fuerza horizontal H es igual a T coseno del ángulo. Si hacemos sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, tenemos menos el peso más tensión seno del ángulo. Por lo tanto, el peso es igual a T seno del ángulo. Al hacer sumatoria de fuerzas en Y y sumatoria de fuerzas en X, obtenemos dos ecuaciones. H igual a T coseno del ángulo, W igual a T seno del ángulo. Dividiendo la segunda ecuación en la una, tenemos el peso sobre la fuerza horizontal en H es igual a T seno del ángulo sobre T coseno del ángulo. Podemos cancelar las tensiones y por trigonometría seno del ángulo sobre coseno del ángulo es igual a tangente del ángulo. Sabiendo que la tangente del ángulo es igual a dy sobre X, que a su misma vez es igual a la pendiente en el punto P, tenemos que la derivada de Y respecto a X es igual al peso sobre la fuerza horizontal en H. En esta ecuación, H es una constante, puesto que es la tensión en el punto más bajo de la cuerda, pero W puede depender de X. Derivando esta última ecuación con respecto a X tenemos segunda derivada de Y respecto a X es igual a 1 sobre la fuerza horizontal H por derivada del peso respecto a X. Para tener más claridad de los conceptos y ecuaciones explicadas anteriormente, vamos a realizar un ejercicio, el cual dice: un cable de 0.5 libras por pies cuelga de dos soportes que están a un mismo nivel y a 100 pies de separación horizontal. Si la pendiente del cable es uno de los soportes es 12 quintos, que es igual a la derivada de Y respecto a X, A. Encuentre la tensión del cable en el punto más bajo. B. Determine una ecuación para la curva la cual el cable cuelga, bajo las condiciones de que cuando U vale 0, X es igual a 0. Entonces, para empezar a resolver el ejercicio tenemos que mirar las fuerzas que están actuando en la cuerda o cable colgante. Entonces encontramos que en el punto 2 hay una tensión que por sus componentes rectangulares vamos a tener TY, TX. Vamos a tener en un punto Q cualquiera, no necesariamente en el centro,
el peso de la cuerda, pero a su vez multiplicada con la longitud de arco, que es la longitud que hay del punto 1 al punto 2. Eso es lo que se conoce como la longitud de arco y que está aplicada en un punto Q. Entonces, al hacer sumatoria de fuerzas en X igual a 0, porque el cable está en equilibrio, tenemos que la tensión 1 menos la T2 coseno del ángulo es igual a 0. Por lo tanto, la tensión 1 es T2 coseno del ángulo. Al hacer sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, tenemos que la tensión 2 seno del ángulo menos el punto Q es igual a 0. Por lo tanto, Q es igual a la tensión en 2 seno del ángulo. Dividiendo las dos ecuaciones, la segunda la 1, tenemos que Q sobre T1, pero como decíamos, Q es el peso por la longitud de arco. Podemos cancelar las dos tensiones y nos queda coseno de ángulo sobre seno de ángulo, que es tangente del ángulo. Como la tangente del ángulo es igual a la derivada de Y respecto a X, que a su vez es la pendiente en el punto 2, obtenemos esta expresión: derivada de Y respecto a X es igual al peso por la longitud de arco sobre la tensión en 1. Ahora se busca una expresión en función de X para S. Esa es la longitud de arco, que está definida como la integral desde 0 a X raíz de 1 más derivada de Y respecto a X al cuadrado. Lo que hacemos es reemplazar S en la expresión que ya teníamos. Entonces, al reemplazar S obtenemos esta expresión. Podemos mirar que podemos eliminar la integral aplicando la segunda derivada. Entonces obtenemos segunda derivada de Y respecto a X es igual al peso sobre la tensión en 1 por la raíz de 1 más derivada de Y respecto a X al cuadrado, haciendo U cuadrado igual a derivada de Y respecto a X. Por lo tanto, derivada de U respecto a X es igual a la segunda derivada de Y con respecto a X. Y obtenemos esta nueva expresión: derivada de U respecto a X es igual al peso sobre la tensión en 1, raíz de 1 más U al cuadrado. Al resolver por el método de separación de variables y al realizar el respectivo despeje, obtenemos la siguiente expresión, a la cual le debemos aplicar integral. Integrando esto, esta integral por tablas integrales nos da seno a la menos 1 de U, y esta, pues simplemente esto es una constante, integral de X es X, más una constante de integración. Como en las condiciones del problema, tenemos que cuando U es igual a 0, X es igual a 0, lo aplicamos acá. Entonces, seno a la menos 1 de 0 es igual a WT1 por 0 más C1. Esto me va a dar 0. De igual manera, esto me va a dar 0. Por lo tanto, C1 es igual a 0. Continuamos con el ejercicio. Seno a la menos 1 de U es igual a W sobre T1 por X más C1, pero como C1 es 0, no lo agregamos. Continuamos con el ejercicio normal. Al despejar seno a la menos 1 pasa al otro lado seno de WT1 de X. Como U es derivada de Y respecto a X, obtenemos la siguiente expresión. Ahora otra vez por el método de variables separables, aplicamos integral a este lado, y obtenemos la siguiente expresión: Y es igual a T1 sobre W coseno de WT1 por X más una constante de integración 2. Volvemos y aplicamos las mismas condiciones. Cuando Y es igual a 0, entonces X es igual a 0. 0 es igual a T1 sobre W coseno de 0 más C2. Nos acordamos que el coseno de 0 es 1, por lo tanto C2 es menos T1 sobre W. Continuamos con el ejercicio.
derivada de y respecto a x es igual a T1W coseno de W T1x más una constante 2 de integración que ya la tenemos, que es menos T1 sobre W. Continuando con el ejercicio, nos podemos dar cuenta que podemos eliminar este con este, obteniendo la expresión derivada de y respecto a x es igual a seno de W t sobre 1 por x. Ahora solo tenemos que reemplazar valores. Decíamos que de y respecto a x era la pendiente en un punto 2 y que esa pendiente el ejercicio no la da y era 12 quintos por el seno W, que decíamos que era el peso, también nos la daban 0.5 libras por pies, y la distancia que hay del punto A1 al punto 2. Como podemos observar, de acá a acá, que es la distancia horizontal, hay 100, pero la verdadera distancia va desde el punto 1 al punto 2, cuya distancia horizontal podemos observar que es 50 pies. Entonces lo reemplazamos en la expresión, continuamos el ejercicio normal, hacemos el respectivo despeje, las respectivas operaciones y llegamos al resultado que la tensión en la parte más baja de la cuerda es 15.337 libras.